Introducción a las pruebas de hipótesis para K muestras. En esta clase vamos a hacer aplicaciones a pruebas de hipótesis de K muestras independientes. ¿Cuál es el objetivo de estas pruebas? Es comparar K muestras independientes en función de una variable, es decir, que vamos a tener tres muestras completamente distintas, como se observa en el gráfico. Una muestra 1 conformada por cierto grupo de personas, muestra 2 compuesta por otras personas y muestra 3 compuesta por otras personas, muestra 4, muestra 5 hasta K muestras. Es decir, que esto que estamos realizando se utiliza desde 3 muestras en adelante. Lo que se va a hacer es medir una variable en estas muestras, por ejemplo la variable autoestima, y vamos a comparar esta variable en las 3 muestras. La idea es ver si hay algún grupo que es disidente, que es diferente al resto, o si los K grupos tienen un mismo comportamiento. Entonces nos vamos a fundamentar en las siguientes preguntas. ¿Las muestras son iguales en función de la variable que estamos midiendo? ¿O las muestras son diferentes? Si fueran diferentes, ¿cuál es la muestra disidente? ¿O cuáles son las muestras disidentes? Entonces, básicamente, estas pruebas que vamos a realizar son una extensión de las pruebas de dos muestras independientes que ya avanzamos en la unidad número 4. Los requisitos para comparar K muestras independientes a través de los test de hipótesis son conocer la normalidad de cada una de las muestras y conocer si hay o no hay igualdad en las varianzas, es decir, si son homocedásticas o heterocedásticas. Ya conocemos las hipótesis para aplicar la normalidad. La prueba de homogeneidad igual ya conocemos esto. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo elegimos la prueba de hipótesis para K muestras independientes? Tenemos dos pruebas, la paramétrica, que es denominada el test ANOVA de un factor de muestras independientes. ANOVA viene de análisis de varianza. Esta es la prueba paramétrica y vamos a ocuparla cuando las K muestras sean normales y exista homocedasticidad. El contraste no paramétrico es denominado el test de Kruskal-Wallis y se ocupa cuando las K muestras son normales y existe heterocedasticidad, o existen muestras no normales y también se da la homocedasticidad, o también cuando existen muestras no normales y existe heterocedasticidad. ¿Cómo funciona el algoritmo? ¿O cuál es el proceso que vamos a realizar para las pruebas de K muestras? Bueno, se inicia con las pruebas de normalidad en cada una de las K muestras. Una vez que ya hemos realizado eso, hacemos el contraste de igualdad de varianzas para determinar si hay homocedasticidad o heterocedasticidad. Una vez que ya conocemos estos resultados de acá, vamos a aplicar el test de K muestras, que puede ser el test de ANOVA o el test de Kruskal-Wallis. Ahí vamos a definir. Ahora este test nos va a dar una decisión, que puede ser el no rechazo de la hipótesis nula o el rechazo de la hipótesis nula. En el caso de que no rechacemos la hipótesis nula, ahí finalizaría el ejercicio. Simplemente interpretamos este resultado y damos por finalizado el ejercicio. En el otro caso en que esta decisión sea rechazar la hipótesis nula, se interpreta esto y vamos a pasar a un paso siguiente, que es la comparación post hoc. Esta comparación post hoc se realiza con el objetivo de identificar las muestras que son disidentes. Realizamos la comparación post hoc, interpretamos y ya finaliza el proceso. Entonces hay que tener en cuenta esto
si hay un no rechazo o un rechazo de la hipótesis nula y qué camino seguir, ya sea el test ANOVA o el test de Kruskal-Wallis. Ahora, ¿cuáles son las comparaciones post hoc? Se realizan cuando se evidencia la no igualdad en las muestras, es decir, el rechazo a la hipótesis nula. Estas comparaciones de post hoc son contrastes que vamos a hacer para identificar las muestras disidentes. Hay dos enfoques. El primero es el contraste de Tukey-Kramer-Honest. Es un contraste paramétrico. Quiere decir que solamente vamos a ocupar a Tukey-Kramer-Honest cuando hubiésemos ocupado el test de ANOVA. Sus hipótesis son las siguientes. Y el otro contraste de comparación post hoc sería el contraste de Bonferroni, que es un contraste no paramétrico y lo utilizamos cuando hicimos el contraste mediante Kruskal-Wallis. Aquí tenemos las hipótesis. Con esto ya podemos realizar nuestro primer ejercicio. Un psicopedagogo tiene la misión de medir si el rendimiento académico es distinto si se aplican 3 enfoques de evaluación en 3 cursos diferentes. El experimento fue el siguiente. Un docente llamado Pedro Flores dictó la materia de álgebra lineal en 3 paralelos distintos. Cada paralelo contó con la misma cantidad de estudiantes, es decir, que cada grupo tuvo 10 personas. En cada uno se avanzó el mismo contenido. En el grupo A, este docente evaluó mediante aprendizaje basado en retos. Y aquí tenemos los datos. Estas son las notas finales de los estudiantes del grupo A. El grupo B se evaluó mediante el aprendizaje basado en problemas. Estos son los datos de los 10 estudiantes. Y el grupo C, aprendizaje basado en proyectos, y también tenemos aquí los datos. Ahora, con un nivel de confianza del 84%, vamos a contrastar la normalidad, la igualdad de las varianzas, a determinar el tipo de prueba de hipótesis y a responder la siguiente conjetura. Los 3 tipos de evaluaciones generan notas finales diferentes. Entonces vamos a resolver esto en RStudio. Lo primero que vamos a hacer es crear las variables, a las cuales vamos a denominar A, B y C, porque los grupos son llamados A, B, C, y vamos a introducir los datos. Entonces corremos esto y ya tenemos. Entonces ahora vamos a dar respuesta al inciso A. El inciso A nos pide el contraste de normalidad e interpretar para cada caso. Entonces, como ambas muestras son menores a 50, vamos a aplicar el test de Shapiro-Wilk en cada caso. Tenemos para el grupo A 0,71 mayor a alfa, entonces es un no rechazo. La muestra A es normal. Hacemos lo mismo para la muestra del grupo B, que también es normal, es mayor al valor alfa. Y también es normal en este caso. Entonces, podemos plantear a las hipótesis de normalidad de la siguiente manera, para que no se nos haga muy extenso nuestro documento. Vamos a decir la muestra I es normal, la muestra I es no normal. La letra I va a hacer referencia a los 3 grupos. Entonces es suficiente con plantear estas hipótesis. Lo que vamos a hacer es copiar los resultados.
donde ya sabemos que el p-value sub i y alfa. Entonces, para el grupo A tenemos un p-value de 0,71. Sabemos que el alfa es de 0,16 porque la confianza en este ejercicio en particular es del 84%. Entonces nuestro alfa es de 0,16. Para no hacerlo muy extenso esto, vamos a obviar la interpretación y decir directamente que la muestra es normal. En el caso del grupo B, el p-value es 0,82. 0,8221, que también es mayor al valor alfa. Por lo tanto, igual esta muestra se considera normal. La muestra C nos da 0,9542, mayor al valor alfa. Por lo tanto, también es normal. Con esto respondemos al inciso B. El inciso B es contrastar la igualdad de las varianzas. La hipótesis nula es homogeneidad, hipótesis alternativa la heterocedasticidad. Nos vamos al RStudio y el planteamiento es muy similar a lo que hicimos en la unidad número 4. Esto se trabaja con el test de Bartlett. Abren una lista y dentro de la lista colocan las tres muestras, la muestra A, B y C. Y esto lo corremos. Comparamos el p-value con el valor de alfa para determinar si las muestras son homocedásticas o si son heterocedásticas. El p-value 0,3052 es mayor al valor alfa de 0,16. Entonces, cuando es mayor hay un no rechazo de la hipótesis nula. Al no rechazar la hipótesis nula, entonces estamos en una situación de homocedasticidad. Homogeneidad o homocedasticidad es lo mismo. Quiere decir que estas muestras tienen la misma varianza. Inciso C, hay que determinar qué tipo de prueba vamos a ocupar. Las tres muestras, que en realidad K es igual a 3, las tres muestras son normales. Existe homocedasticidad. Por lo tanto, vamos a ocupar la prueba ANOVA de un factor de muestras independientes. ¿Ya? Ustedes tienen eso. Acá estamos eligiendo el test de ANOVA porque todas las muestras son normales y hay la homocedasticidad. Ya podemos dar respuesta al inciso D. Los tres tipos de evaluaciones generan notas diferentes. ¿Cómo planteamos las hipótesis en este caso en particular? La hipótesis nula vamos a decir, la hipótesis alternativa es que las medias son iguales en las tres muestras. Recuerden que la prueba ANOVA es un contraste paramétrico y al ser paramétrico trabajamos con las medias.
Si este fuera un contraste no paramétrico, Kruskal-Wallis trabajaríamos con las medianas. Entonces aquí nos basta con decir que las medias son desiguales, ¿ya? Porque aquí nos está diciendo diferentes. Los tres tipos de evaluaciones generan notas finales diferentes, por lo tanto la hipótesis alternativa, las medias son desiguales en las tres muestras. Tenemos planteadas las hipótesis. Ahora, antes de dar respuesta y ver los códigos que se emplean en RStudio, tenemos que hacer unos pasos previos acá. Lo que vamos a hacer es crear un data frame. Un data frame en programación estadística es crear un marco de datos o una especie de base de datos. Entonces hay que hacer una serie de pasos. Primeramente vamos a crear un vector que le vamos a llamar muestra. Y allí vamos a guardar los números de muestras para nuestros datos. Tenemos 10 individuos en cada muestra. Al grupo A le vamos a denominar la muestra 1, al grupo B la muestra 2 y al grupo C va a ser nuestra muestra 3. Entonces vamos a introducir 10 veces el número 1, 10 veces el número 2 y 10 veces el número 3. Una vez que tenemos esto, lo corremos y verificamos que están los 30 datos. Ahora vamos a crear un vector o una variable que guarde a nuestra variable objetivo. Estamos analizando aquí la nota final. Entonces yo a mi vector lo voy a llamar como nota. Y en este vector voy a concatenar los datos de mis tres variables que están acá. De la variable A, de la variable B y de la variable C, que representan a los grupos. Entonces aquí voy a concatenar A, B y C. Corro y ya se creó aquí, ¿no? el vector. Ahora lo que vamos a hacer es crear el data frame. Le vamos a dar el nombre de datos. Aquí vamos a colocar el siguiente código, data frame. Y adentro vamos a guardar a los dos vectores que creamos anteriormente. Es decir, a la muestra y a la nota. Lo corren. Y aquí ya se ha creado. Vamos a hacer un pequeño paso previo. Van a colocar datos, el símbolo de pesos, y a la variable muestra la van a seleccionar. Van a colocar factor, paréntesis, y vuelven a copiar esto que está aquí al inicio. Datos, pesos y muestra. Esto que estamos haciendo es diciéndole a R que la variable muestra es cualitativa. Es una variable categórica o una variable de factor. Entonces lo corremos. Ustedes pueden verificar acá que se haya creado su marco de datos, su data frame. Entonces le dan clic ahí y le va a habilitar. Y aquí ya tienen que tener los mismos datos que están aquí en el enunciado. Estos datos solo que ya aquí están transpuestos. Entonces hacen esta verificación previa, que todos los datos coincidan. Si tienen el visto bueno, si ven que todo está bien, continúan. Perdón, aquí es. Entonces
Una vez que le dicen a R que es la muestra, es un factor, vamos a hacer un atajo de variables. Esto es algo técnico. Attach. Y aquí vamos a colocar datos. Este es un pequeño paso técnico que estamos haciendo para que el R pueda trabajar más adelante con los códigos. Ya. Una vez que hemos hecho el data frame, ya podemos recién hacer el contraste ANOVA. Ya podemos dar respuesta a esto. Entonces, perdón, vamos a generar un vector que vamos a llamarle ANOVA. Vamos a ocupar la siguiente función AOV, que este comando nos va a permitir hacer la prueba de ANOVA. Anotamos el vector nota. Generamos ese símbolo. Recuerden que nota ya habíamos creado aquí en el paso previo y después vamos a utilizar esto de acá. Datos, pesos y muestra. Corremos el comando. Para visualizar los resultados del contraste de ANOVA vamos a ocupar sumarizar y adentro registran el vector de ANOVA. Aquí tenemos el resultado. Lo que hacemos ahora es comparar el p-value con nuestro alfa y ver si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. El p-value es 0,108. Nuestro alfa es 0,16. Por lo tanto, estamos en una situación de rechazo de la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, estamos descartando esta idea de acá. Se rechaza la hipótesis nula, no quedamos con la hipótesis alternativa. Las tres muestras presentan medias diferentes. Es decir, que la nota final de cada grupo o método de evaluación, recuerden que aquí estamos viendo si las evaluaciones generan notas finales diferentes. La evaluación por retos, la evaluación por problemas y la evaluación por proyectos. Aquí estamos evidenciando de que estos métodos no generan los mismos resultados. Es distinta. Entonces así previamente vamos a dejar así nuestra interpretación. Vamos a volver aquí al algoritmo un momento. Nosotros nos encontramos aquí en esta decisión de rechazar la hipótesis nula. Nos tocaría hacer la comparación post hoc. En caso de que hubiera salido otra respuesta al p-value que nos llevara a no rechazar la hipótesis nula, ahí acabaría el ejercicio. Es decir, si hubiera salido un no rechazo, interpretan y ahí acaba. Aquí terminaría el ejercicio si hubiera un no rechazo. En este caso nos toca hacer las comparaciones de post hoc. Pero mientras interpretando esto para entender a lo que estamos haciendo, estas evaluaciones que se realizan no dan los mismos resultados. Acá hay un indicador de que alguna muestra genera esta distorsión o esta desigualdad. Entonces vamos a decir que se realiza la comparación post hoc para interpretar los resultados.
No sabemos, aquí simplemente estamos diciendo que las muestras son distintas. Lo que tenemos que detectar es cuál muestra o cuáles son las muestras que llevan a que pase esto. Entonces, para eso vamos a trabajar con el test de Tukey-Kramer-Honest. Y voy a copiar esto. Esas son las hipótesis. Entonces ahora nos vamos a ir a R. Hacemos las comparaciones post hoc y el comando es el siguiente. Van a escribir Tukey con mayúscula, HSD con mayúscula. Y adentro del paréntesis van a anotar el vector de la ANOVA. ANOVA, una coma, conf level. La confianza es del 84% para este ejercicio. Y lo corremos. Lo que vamos a hacer acá es comparar los tres p-values ajustados, los p-valores ajustados. Bueno, nuestro valor alfa es 0,16. Entonces aquí lo que se hace es buscar valores que sean menores a alfa. ¿Por qué? Porque la idea es identificar cuáles son las medidas que no son iguales. Entonces el objetivo va a ser acá, en esta columna del P ajustado, buscar aquellos que sean menores a 0,16. Por ejemplo, aquí en el primer caso es 1, no es menor. Tenemos estos dos acá. Entonces este es un 0,156441. Si observan ustedes acá, dicen unos números. Recuerden que la muestra 1, cuando creamos el data frame, para nosotros va a ser el grupo A. La muestra 2 va a ser el grupo B. La muestra 3 es el grupo C. Eso hicimos cuando creamos nuestra data frame. Acá primero introducimos los datos del grupo A, después los del grupo B y luego los del grupo C. Entonces eso hay que tener en cuenta. Una vez que tenemos eso, acá hay que identificar dónde se está provocando esta situación de que un p-value sea menor a alfa. Bien, tenemos que aquí en 3,1 se genera eso. Recuerden que 3 es el grupo C y el 1 es el grupo A. Luego de esto, el otro grupo disidente, donde se produce la diferencia, es acá, entre 3 y 2. El 3 sigue siendo el C y el 2 es la muestra B, que también nos da el mismo p-value con la misma comparación de alfa. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer acá? ¿Cuál es el grupo disidente? Como ustedes ven acá, el que se repite en ambos casos es el valor C.
¿Qué quiere decir aquí? Que el grupo C presenta diferencias significativas respecto al grupo A y el grupo C presenta diferencias significativas con respecto al grupo B. Entonces aquí estamos identificando que el grupo C es el disidente y el grupo C habíamos dicho que es el aprendizaje basado en proyectos. Quiere decir que este aprendizaje basado en proyectos no presenta el mismo promedio que los otros métodos de evaluación. Entonces, este método de aprendizaje basado en proyectos está causando diferencias significativas con respecto a los otros métodos de evaluación. No hay una igualdad, no hay igualdades. Entonces, si un psicopedagogo realiza esta comparación con respecto a los tres métodos de evaluación, ya puede afirmar mediante evidencia estadística que de los tres métodos de evaluación que estamos experimentando, aquí estamos estudiando, el método de aprendizaje basado en proyectos genera otras notas con respecto a los grupos que se evalúan con otros métodos de evaluación. Entonces tenemos aquí un disidente. El grupo C está causando esta distorsión. Si queremos saber si esa distorsión, digamos, si este grupo C que es disidente, presentará un promedio mayor o un promedio menor con respecto al grupo, entonces aquí vamos a generar los promedios para ver cuál es la disidencia, el efecto que genera comparándolos con los demás. Entonces aquí vamos a calcular los promedios. Escriben min y entre paréntesis A, B y C, nuestros vectores iniciales, donde introducimos los datos. La media de A es 71, la media de B también es 71 y la media de C es 55. 71, 71 y 55. Entonces, el grupo A para nosotros, según el enunciado, es aprendizaje basado en retos. El grupo B, aprendizaje basado en problemas. Tiene un promedio de 71 puntos. También tiene un promedio de 71 puntos. Y el aprendizaje basado en proyectos tiene un promedio de 55. Entonces, con el ANOVA hemos identificado, comparando estos tres modelos de aprendizaje, que el aprendizaje basado en proyectos genera un menor promedio en los estudiantes. Es disidente con respecto a los otros métodos de evaluación. No hay una igualdad. Entonces aquí ya mediante la evidencia estadística estamos comprobando que esta metodología de aprendizaje genera un puntaje menor. Recuerden que este es un ejercicio ficticio, son datos inventados. Habría que hacer un estudio real, digamos, para poder verificar esto. Pero con estos datos hipotéticos sacaríamos esa conclusión de que este tipo de aprendizaje genera este puntaje. Entonces, ¿cuál es el mensaje de estos test que estamos realizando? Ustedes como psicopedagogos pueden comparar una variable de su carrera, autoestima, no sé, otras variables relacionadas al tema de la educación, el tema social, el
tema clínico. Entonces, esta variable la comparan en tres grupos distintos, tres poblaciones distintas. Y así ya ustedes pueden verificar si hay igualdad en el comportamiento de los grupos con respecto a esa variable, o si hay algún grupo que es disidente, como este caso que acabamos de ver. Entonces, ese sería el uso en el área de la psicopedagogía. Con esto estamos cerrando esta parte del test de ANOVA. La siguiente clase vamos a realizar el test de Kruskal-Wallis, el enfoque no paramétrico, para ver cuáles son los códigos que se implementan. Esto, por favor, practíquenlo, ejecuten los códigos en su computadora. Yo les voy a pasar los códigos y las respuestas. Y sería hasta una próxima oportunidad.